Hola Yauros, hoy en la horteta vamos con el cultivo de dos superalimentos o superfoods, muy conocidos y muy extendidos, pero quizás no tan analizados en cuanto a su cultivo. Así que si quieres saber qué cultivos son y cómo lo hacemos, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi y esto es la horteta de Busi y sin más, ¡comenzamos! Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Bueno, Yauros, pues primero de todo me gustaría explicaros una cosita, ¿vale? Si me notáis la voz un poco rara o me notáis la cara hinchada un poco a lo ardilla con nueces en lo que son la cara, ¿vale? Es normal, ¿vale? Bueno, no es normal. Esta semana me han operado de la boca, tengo puntos y la verdad es que se me ha hinchado bastante. Es normal en el tipo de operación que he recibido, pero hoy me encuentro bastante bien como para poder grabaros el vídeo. Si notáis la voz también un poco rara es porque tiran los puntos y tal y cual, pero bueno, vamos a intentar hacer el vídeo lo más ameno posible. A lo mejor es un poquito más corto de lo habitual, porque como os digo, tengo molestias al hablar, pero no quería dejaros sin vuestro vídeo. Y como os he dicho al comienzo de este, vamos a hablar de dos superalimentos o dos cultivos que se han considerado superalimentos a lo largo de este tiempo por sus características y por lo que nos ofrece a los seres humanos. Estos cultivos son el trigo sarraceno y el edamame, ¿vale? Cada uno de ellos con sus vicisitudes y sus historias, pero al final son cultivos compatibles y que los vamos a plantar en un mismo sitio, como vais a ver. Para el cultivo de estas dos plantas hemos usado uno de los bancales que tengo de 1x1, que tiene 4 líneas de cultivo y vamos a darle 2 a cada una de estas. También para los que nos seguís en Instagram, recordad que tenemos un canal en el cual podéis ver un poquito más a diario lo que hacemos en la horteta. Hace ya un tiempo plantamos edamame en casa, así que también os pondré en el vídeo alguna imagen de este cultivo un poquito más avanzado. Y la verdad es que es un cultivo que me apetecía mucho hacerlo, tanto uno como el otro, porque como ya sabéis en casa comemos sin gluten porque tenemos gente que es celíaca y entonces en casa pues somos todos celíacos y nos gusta cultivar algunos alimentos de los cuales podemos consumirlos sin ningún tipo de problema. Pues uno de los cultivos que podemos hacer sin gluten es el trigo sarraceno. Aunque suene a trigo, realmente no tiene que ver nada con las gramíneas. No es una gramínea, no es trigo, pero se le llama trigo sarraceno. Y es un cultivo que sí que, es un cultivo que el resultado, que es la semilla, por ejemplo, nosotros sí que la podemos comer sin ningún tipo de problema. En cuanto al edamame, sabemos que es una planta que proviene de Asia, en este caso de Japón, y que se ha extendido mucho el uso a lo largo de los años. La verdad es que a mí me encanta, sobre todo cuando se consume en forma de edamame y no de soja, porque al final el edamame no deja de ser la vaina de la soja inmadura. Así que realmente lo que vamos a cultivar es una variedad de soja, la cual se usa en Japón para hacer este tipo de vainas. Que como os digo, vamos a consumirlo de dos formas a lo largo de su cultivo. La vamos a consumir tanto en inmadura, que sería el edamame, que también más adelante os enseñaré a cómo consumirla, y también la haremos en semilla de soja, ¿vale? De la cual luego podemos sacar nuestra propia leche de soja o consumirla como grano. Como veis, son dos alimentos que están muy extendidos, pero quizás no tanto a la hora de enseñar cómo se cultiva. Así que lo primero que vamos a hacer es enseñaros cómo tenemos que preparar el suelo. Everything feels so misplaced. The sky is at my feet and the ground above my head. I'm landing on a star. Bueno, pues como os he dicho, este va a ser el sitio donde vamos a poner este cultivo. No lo pongo aquí porque sea un cultivo que nos vaya a causar problemas en cuanto a que nos va a invadir, ¿vale? Sino que lo pongo aquí simplemente porque son de las zonas que tengo libres preparadas para ese tipo de cultivos. Como veis, al final son 5 líneas, me había equivocado, no son 4, de las cuales seguramente le demos 2 al trigo sarraceno y 3 al edamame, ¿vale? Normalmente
Bueno, lo que nos va a requerir este cultivo es que nuestra tierra esté suelta, ¿vale? Como veis, la tierra igual la veis un poquito rara, pero es que está lloviendo muchos días y como que se ha compactado un poquito. Pero bueno, le pasaremos un poco el rastrillo o lo haremos así con la mano y la descompactaremos sin ningún tipo de problema. Ambas necesitan un suelo con un muy buen drenaje. Ninguna de las dos superplantas o superalimentos soporta un suelo mal drenado. Con un suelo mal drenado lo que conseguiremos es que nuestras plantas o nuestro cultivo no salga adelante. Una de las claves, como os he dicho, es un suelo bien drenado, ya que ambas necesitan que el suelo esté húmedo, pero no encharcado, ¿vale? Si se encharca, nuestro cultivo no va a seguir adelante. Además de esto, necesitan un buen trabajo de suelo. Necesitan un suelo bien trabajado, bien alimentado, que no esté compactado. Como veis, puedo escarbarlo sin la mano sin ningún tipo de problema. Necesitan suelos sueltos, necesitan suelos preabonados. En este caso, este suelo lleva una mezcla de humus de lombriz, de un abono microgranulado y de compost, más la tierra que siempre tenemos del terreno. Y la verdad es que siempre se nos queda una mezcla muy buena y que va a estar dándole alimento a lo largo de todo el cultivo. Como os he dicho, esto sería el requerimiento primordial y necesario para que nuestras plantas vayan bien. Luego le podremos ir dando aportes de melaza o de aminoácidos o de otras cositas a lo largo del cultivo, pero inicialmente tanto el trigo sarraceno como la agromelaza, como el edamame o soja, ¿vale? Va a necesitar un suelo suelto, un suelo preabonado y un suelo que drene. Ahora voy a daros algunos motivos por los cuales el trigo sarraceno se está extendiendo tanto su cultivo en la península ibérica y a lo largo del mundo también. Recordad que no solo estamos hablando siempre de lo que es la península ibérica. Es un cultivo muy rústico. Prácticamente, como os he dicho, necesita grandes trabajos, nada más que simplemente darle un buen abonado de fondo, y son bastante... las semillas son bastante fértiles y crecen sin ningún tipo de problema. Además es una planta de trigo, o sea, es una planta de ciclo corto. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 a 4 meses, ¿vale?, la planta ya nos está dando su cosecha, por lo que podemos hacer varios ciclos de cultivo a lo largo de todo el año. Y aparte es un cultivo que, como os he dicho, es una de las claves o es uno de los principales para su uso para harinas sin gluten. Por lo tanto, en casa vamos a darle un buen uso a este cultivo. Y ahora os voy a decir por qué se ha introducido el trigo sarraceno como superalimento, ¿vale? Como os he dicho, principalmente es porque no tiene gluten, ¿vale? Pero además tiene un alto contenido en proteínas de calidad, vitaminas de los grupos B y E y minerales como el manganeso, el zinc, el cobre, el magnesio, el fósforo, el selenio, el potasio, el hierro, entre otros. Y otro de los beneficios que yo creo que es de los principales y súper importante es que favorece el entorno cardiovascular, aumentando la elasticidad de los vasos sanguíneos, debido a que tiene un flavonoide que lo que hace es reducir el colesterol y además ayuda a disminuir la grasa corporal. Así que, como veis, debemos de introducir el trigo sarraceno en nuestro cultivo. Y ahora os voy a decir lo mismo sobre el edamame o la soja. Pues alguno de los beneficios de la soja en los seres humanos es que protege a nuestro corazón, ya que su contenido en grasas insaturadas, es decir, que no nos saturan, ayuda a bajar la tasa de colesterol también en la sangre, lo que al mismo tiempo también nos ayuda a regular el peso.
es súper importante a la hora de hacer la digestión, ya que en un alto contenido en fibras nos evita infecciones digestivas como la diarrea o el estreñimiento. Y otra de las causas que también produce el consumo de soja o edamame en este caso es que, por ejemplo, un grano de soja contiene un 36,5 de proteínas. Esto quiere decir que contiene gran cantidad de este macronutriente y lo que hace es una digestión más lenta. Y lo que hace es que nos reduce el apetito porque la saciedad al comer nos reduce más. Y además es un producto, es un alimento que interviene en la recuperación muscular. Así que, como veis, estos dos alimentos están considerados superalimentos por lo que os acabo de decir ahora. Ahora lo que voy a hacer es abrir los paquetes y hacer la plantación de estos y deciros cómo tenemos que hacerlo. Pues por si no lo conocíais, estos son los granos de edamame o de soja. Esta sí que está madurada, ¿vale? Si no estuviera madurada no podríamos sembrarla. Recordad que os he dicho antes que el edamame se consume cuando la vaina no está madura, pero para conseguir consumirlo o plantarlo de otra forma debemos de dejar que el grano sí que madure. Y tiene esta forma tan peculiar que es así como redondita y este colorcito tan chulo. Recordaros que el edamame o la soja la podéis cultivar en climas así templaditos como el nuestro desde aproximadamente abril hasta julio. Ya cuando luego llega ya más el frío no es un cultivo el cual soporte muy bien las temperaturas bajas. Lo mismo nos pasa con el trigo sarraceno, que no son cultivos que soporten temperaturas bajas. Para eso tenemos otros superalimentos que veremos más adelante que sí que podemos cultivarlos en las temporadas de otoño e invierno. Como os he dicho, el cultivo es muy sencillo. Hemos descompactado el suelo y vamos a hacer unos golpes de 2 a 3 semillas por agujero. Las introduciremos unos 2, como mucho 2 centímetros y las iremos cubriendo, dejándoles una distancia entre planta de unos 15 a 20 centímetros. Talk without words. Spread my arms, close my eyes and take off like a... Y como veis, este sería el aspecto del trigo sarraceno. Una semilla muy particular y que la verdad es que tiene una forma muy bonita. Como os he dicho, el cultivo del trigo sarraceno también lo podemos hacer desde las épocas de febrero a julio. Como os he comentado, como podemos hacer de 2 a 3 siembras, si comenzamos en febrero le ponemos 4 meses, vamos a junio, de junio nos vamos hasta octubre y así podemos hacer, como mínimo os he dicho, de 2 a 3 cultivos de esta interesante planta. A la hora de plantarlo, lo mismo que al otro. Podemos hacerlo a voleo o ir haciendo montoncitos de siembra y luego ya ir seleccionando plantas. Yo la verdad es que voy a hacer unas hileras y que se quede muy compactado. Además hace una flor muy chula y que a nuestras abejas les va a encantar. Perdonad que me he quedado sin batería. La verdad es que tenía muchas ganas, como os he dicho, de mostraros estos cultivos. Nos encantan en casa, nos encanta consumirlos. Al trigo sarraceno le damos muy buen uso y la verdad es que todos los cultivos que intentamos buscar, intentamos que sean, en cuanto a cereales o semicereales,
que no tengan gluten, por lo que os he comentado al principio, que en casa tenemos gente celíaca y hay que cuidarlos, e intentamos en la mayoría de lo posible comer alimentos todos sin gluten para que ellos no se sientan un poquito descartados, y sobre todo pues hacer cultivos diferentes y hacer cultivos que nos aporten cosas que no sean los típicos. O sea, tenemos los típicos, pero ya sabéis que en la horteta nos diferenciamos también por usar un poquito de cultivos que son un poquito pues diferentes, ¿vale? También tengo otros 2 superalimentos más ahí preparados, que no os voy a decir cuáles son, y si queréis abajo en los comentarios me podéis decir si queréis ver un segundo vídeo de otro supercultivo que podemos seguir haciendo en las épocas que estamos. Como os he dicho, hay un tercero, pero ese ya sería para otoño-invierno. Así que como veis, yo creo que esto ya hemos llegado al final. Ahora lo que voy a hacer es darle un buen riego a todo lo que es el cultivo, ¿vale? Para que coja esa humedad al terreno y las semillas germinen sin ningún tipo de problema, y ayudarles en ese proceso de humedad necesaria para esa germinación. Y luego ya, pues si el tiempo nos da un poquito de lluvia, más los riegos que le vamos dando habitualmente en la horteta, como habéis visto, a través del riego por goteo, obtendremos un cultivo muy chulo, que como os he dicho al comienzo del vídeo, podréis ir viendo en Instagram cómo va progresando este cultivo. Además, ahora luego os pondré unas imágenes de cómo está el cultivo en mi casa, para que veáis cómo está el cultivo de soja a un mes más o menos de haber sido plantado. Las plantas están muy bonitas, están empezando a salir hojas verdaderas. Hemos tenido un clima un poquito regulero en cuanto a calor, y a la soja le gusta la calor y se ha retrasado un poco, pero bueno, ahora cuando empiece la calor va a tirar con mucha fuerza. Y como veis, esto ya ha llegado al final. Os he dicho todo lo que yo he hecho para conseguir buenas cosechas en este cultivo. Además, probamos una nueva línea de superalimentos que nos vienen bien a los seres humanos el comerlos. Y además ponemos cosas raritas que en la horteta nos encanta. Así que como veis, el vídeo de hoy ya ha llegado al final. Espero que os haya gustado y que no os haya impactado o no os haya quedado un poquito con la cara que tengo de Papá Noel, que dicen por ahí. Así que nada, como os digo, cualquier duda o comentario, o sea, cualquier duda que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios, que intentaré resolverlos y contestaros lo más rápido posible. Otra cosa que me gustaría deciros, que como siempre os digo, es que si el vídeo os ha gustado, dadle un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros al canal si queréis seguir viendo vídeos de este tipo, y sobre todo compartir, porque compartiendo el conocimiento, quizás a ti, que seas un agricultor de la mame súper consagrado, no te ha servido de nada lo que te he enseñado, pero otras personas que igual no lo han cultivado nunca, sí. Así que como te he dicho, si compartes, nos das una alegría. Así que Yauro, sin más, hasta la próxima.